Hola, es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en una emisión más de Llamadas a Ser, y el capítulo de hoy se titula Maestras del Bien. Y como hemos estado abordando a través de estas emisiones, nuestro versículo central es Tito 2, del versículo 3 al 5, y hemos estado viendo Tito 2:3, donde habla que asimismo las ancianas sean reverentes en su porte, que ya lo vimos, no calumniadoras, no esclavas del vino, y hoy toca maestras del bien. Y primeramente quisiera comenzar puntualizando algo que la Biblia nos está diciendo aquí con esas dos palabras, maestras del bien. Y eso que te quiero decir hoy es que efectivamente el bien se aprende, es algo con lo que no nacemos, como habíamos estado explicando en nuestras anteriores emisiones. Porque, como dice el Salmo 51:5, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Así que desde la caída en el Edén, desde nuestros primeros padres que fueron Adán y Eva, todos de ahí para acá nacemos con la maldad en nuestro ADN. Y necesitamos, por eso con urgencia, que Cristo nos redima de esa esclavitud del pecado, que Cristo nos salve, que Cristo nos convierta en nuevas criaturas. Y en esta sesión de hoy vamos a explicar precisamente lo que es ser una maestra del bien, cómo es, cómo luce, a quién debo enseñar y muchas otras características. Así que continuando, quisiera decirte que la manera que Dios ha diseñado para que precisamente nosotros aprendamos a hacer el bien y desaprendamos lo malo es por medio de nuestros maestros y maestras que Él ha provisto en nuestras comunidades cristianas. Pero específicamente en el día de hoy nosotras nos vamos a enfocar a estar estudiando a las mujeres maestras. Y como te comentaba, nosotros necesitamos, y no nada más las mujeres, pero como este es un programa diseñado para la mujer, necesitamos aprender lo bueno. Tú puedes decir, bueno, pero un bebé es inocente. Sí, son inocentes en el sentido de que no están conscientes tal vez de lo que están haciendo, pero esa conciencia o esa madurez de la conciencia se va adquiriendo y se va trabajando conforme pasan los años. Pero si tú te fijas en un bebé, desde pequeñitos tenemos que enseñarles a hacer lo bueno. Lo malo automáticamente lo traemos intrínseco en nuestro corazón. Por eso es que desde pequeñitos nuestros hijos hacen travesuras, nuestros sobrinitos o los hijos de nuestras amigas, ¿verdad? Los vemos. Entonces es por eso que nosotras necesitamos de esos instrumentos poderosos que son personas que Dios ha provisto como maestros y maestras, te decía, para poder aprender lo bueno, aprender el bien. Y como te explicaba con anterioridad, vamos a comenzar viendo qué es y cómo luce ser una maestra del bien. Primero quiero que definamos lo que es ser una maestra. Y una maestra es aquella persona que posee habilidades y conocimientos con capacidades especializadas para impartir enseñanzas. Y quiero que analicemos bien esta descripción. Una persona habilitada vimos dos cosas, conocimientos y capacidades. Conocimiento se refiere al intelecto, a los datos almacenados en la mente, a la información que podemos tener aquí. Pero las capacidades, la capacidad es aquello, poder hacerlo, es aquello que llevamos a cabo, es por medio de acciones, es aquella información que poseo en la mente, pero que se ven reflejada en acciones. Ahora, en términos bíblicos, vamos a hablar qué es ser una maestra del bien. ¿Qué es la palabra bien? La palabra bien es sinónimo de bueno, de bondad. Y bondad es tener inclinación a hacer el bien, es tener un comportamiento virtuoso, es promover, por tanto, todo lo bueno
para las personas que se encuentran a mi alrededor. Es una persona de carácter apacible, es una persona que continuamente está buscando que las demás personas estén bien, que las demás personas sean edificadas por medio de ella, por medio de su vida, de su forma de hablar, pero también, como decíamos hace rato, por medio de sus actos. Ahora ya describimos qué es ser una maestra y qué es ser maestras del bien, porque conocemos que en lo secular existen maestros y maestras, pero específicamente hablando en términos bíblicos, maestras del bien, ya vimos qué es. Ahora, hay otras dos interrogantes que surgen, como te decía, que son muy importantes también. No solo necesitamos conocer o definir qué es ser una maestra del bien, ahora necesitamos contestar estas dos interrogantes. La número 1 es: ¿quiénes deben o pueden ser maestras del bien? Y vamos a responder a esta. Yo quiero decirte hoy, si tú eres mujer y has sido llamada por Dios, justificada, transformada en una nueva criatura, tus deseos ahora han cambiado, tienes esos deseos de servir al Señor, de conocerle más y más, de ir más profundo en su palabra, tienes deseos de orar por otros, de interceder por otros, de ayudar a tu prójimo. Entonces, has estado seguramente ya meditando en la palabra, conociendo a Cristo a través de las Escrituras y has estado, por lo tanto, caminando ya un tiempo con el Señor, pero sobre todo caminando en integridad. Es decir, no solamente donde te ven las personas, sino también donde nadie te ve, donde estás tú con el Señor. Eso es caminar en integridad. Por lo tanto, si tú eres este tipo de mujer, tú eres una mujer que ya ha adquirido cierta madurez espiritual y entonces déjame decirte y animarte que estás lista para ser una maestra del bien. Ahora, la siguiente interrogante sería, bueno, ya estoy lista. Tengo esas características, ¿verdad? No soy una persona que recién se convirtió al Señor, no soy una persona que no tiene la capacidad intelectual en cuanto a las Escrituras. Es decir, la Biblia menciona que son indoctos o que son ignorantes de las Escrituras. Tú dices, ya tengo eso y también camino con el Señor. No solamente lo tengo aquí, sino que también con mis acciones lo he demostrado. La gente puede notar ese cambio en mí. Pero la siguiente interrogante es esta. Ahora, ¿a quién enseño? Bueno, pues aquí la palabra de Dios nos dice, más adelante en Tito 2, ¿verdad?, que podemos enseñar a las más jóvenes, a las mujeres más jóvenes. Y no nada más a las mujeres, podemos también enseñar a niños, a jovencitos más, valga la redundancia, más jóvenes que nosotros. Si tienes hijos, pues a tus hijos, eres maestra del bien exclusivamente de tus hijos. Y qué privilegio ser esa maestra exclusiva para tus hijos, ¿no? Esa maestra particular. Si no tienes hijos, si eres una mujer soltera, no estás excluida de esta misión que Dios te ha encomendado. También estás llamada por Dios a ser una maestra del bien de tus amigas, de tus vecinas, si tienes hermanas menores, de jovencitas que están en la iglesia y también de niños, porque sabes, aunque seamos solteras, si es tu caso, bueno, yo no soy soltera, pero si eres soltera, Dios te ha llamado también para poder tener hijos espirituales, porque cuando tú te encariñas con algún joven, con alguna niña y la instruyes, llegas a amarla como Pablo amó a Timoteo y lo llamaba su hijo en la fe. Así que Dios nos ha dado también esa capacidad de ser dadoras de vida, no solamente de una vida física, sino una vida espiritual, y que déjame comentarte que es la más valiosa, porque sabes, esa vida espiritual no tiene fin, nunca muere, es una vida eterna. Pero además de animarte para que empieces con esta labor de ser una maestra del bien, a mí me gustaría darte 6 puntos que son de suma importancia y que toda maestra del bien, antes de comenzar con esta labor, debiera tener en mente. El punto número 1, toma nota por ahí, es que seamos mujeres de oración y de la palabra constantemente. Para ser una maestra del bien necesitamos no descuidar primeramente nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque yo necesito ser una mujer que está siendo instruida
para poder instruir a otras. Y no solamente que tú tengas tus tiempos de oración y de la palabra, sino que también a su vez seas una mujer que tiene a otras mujeres con mayor experiencia que tú, y no necesariamente tienen que ser mayores de edad, sino con mayor madurez espiritual que tú, las cuales también están enseñándote a ti para que tú también pases ese legado a otras mujeres, a otros niños y a otros jóvenes. ¿Por qué es importante que seamos instruidas para instruir? Bueno, Jesús lo planteó así en Lucas 6:39. Él dijo algo muy importante: si un ciego guía a otro ciego, ¿no caerán ambos en el mismo hoyo? Por eso es la importancia de que nosotras nos mantengamos siendo mujeres instruidas, siendo mujeres que están velando, alertas y que están viendo todas esas verdades espirituales para no ser ciegas y no caer en un hoyo y de paso jalar a otras con nosotros. El punto número 2, si estás tomando nota, es tener disposición. Para poder ser una maestra del bien, necesitamos estar dispuestas a hacerlo, querer serlo y tener disposición en el sentido de comprender primeramente que esto es parte de la gran comisión que Jesús dijo y nos enseñó a sus discípulos en Mateo 28 del 19 al 20. Él dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guardaran estas cosas que nos había mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que el tener esta disposición primero comienza teniendo en mente que es una ordenanza del Señor. No es algo que puede ser una alternativa, una opción. Si tú estás caminando con Dios, si tú eres una mujer que ha alcanzado madurez espiritual, tú debieras estar cumpliendo con esta gran comisión y es haciendo discípulas. Y otra perspectiva del tener esta disposición es tener una disposición a dejar nuestra área de confort muchas veces, a dejar nuestras comodidades, ¿sí? Porque tenemos ejemplo de Cristo. En Filipenses 2, del versículo 6 al 7, vemos que Jesús, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad y se hizo siervo. Así que nosotras, tú y yo, debemos también tener esta disposición de dejar nuestra comodidad y no aferrarnos a ella, salir de nuestras áreas de confort y estar dispuestas a dar de nuestro tiempo y de nuestra, muchas veces, finanzas, aportando también nuestras finanzas, compartiendo nuestras posesiones, porque sabes, una manera pudiera ser que tal vez en algún momento que tú brindes tu casa para ser hospitalaria, esas personas que lleguen ahí, Dios las está poniendo para que sean enseñadas por ti y tú puedas aprovechar a ser una maestra del bien en esa ocasión. Así que cuando tú compartes tus bienes, también está siendo una plataforma que Dios te está dando para que tú puedas llevar a cabo esta labor. El punto número 3, muy importante también y que tiene que ver con Cristo, bueno, todo tiene que ver con Cristo, es ser humildes, ser humildes. Cuando nosotras decimos, sí Señor, sí acepto a esta labor de ser humilde, de tener disposición y de ser maestra del bien, de ser una mujer de oración, tengo que tener una motivación correcta en mi corazón, que es la humildad. Jesús nos dijo 2 cosas que debíamos aprender de Él, a ser mansos y a ser humildes. Para poder mantener esa humildad, yo te invito a que recuerdes tus comienzos. ¿Cómo fue cuando tú comenzaste en Cristo? ¿Cómo fue las personas que te guiaron a tu alrededor? ¿Cómo fueron? Con esa actitud, y si no lo tuviste en tu momento, pues perdona y precisamente porque tú no lo tuviste, yo creo que eso nos debe de impulsar más a ser unas mujeres con una actitud correcta en nuestro corazón, a mantener esa humildad. Porque quisiéramos que enseñar a otros como hubiésemos querido que nos enseñaran. Recuerda de dónde te sacó el Señor. En Romanos 12:3, Dios nos da una instrucción bien específica y dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino piense de sí con cordura. Así que esta debe ser nuestra actitud, pensar con cordura de nosotros mismos
y no tener un concepto más alto. Si somos maestras del bien, si Dios te ha llamado a esta labor, si estás ya en esa posición, no tengas otro concepto más alto de ti. Piensa que todos somos hijos de Dios, todos somos iguales y tú estás para instruir a los otros hijos de Dios, para servirles. En Lucas 6:31 también nos dijo esto que te comentaba: como quieres que hagan los hombres contigo, así también haz tú con ellos. Y esa es otra premisa de la cual debemos partir para poder cumplir esta labor. El punto número 4 es enseñar sin reservas. ¿Qué quiere decir enseñar sin reservas? Dándote por completo, sin esperar nada a cambio. No esperes que las personas, las mujeres, jóvenes o niños a los cuales tú estás enseñando, te paguen de alguna manera. No esperes nada a cambio. En Hechos 20:35 Jesús nos dijo que era más bienaventurado dar que recibir. Y también tenemos estos pasajes de Colosenses 3, versos 23 y 24, donde nos insta el apóstol Pablo a que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, como para Dios, como para el Señor, no para los hombres, teniendo en mente que nuestra recompensa vendrá del Señor. Nuestra recompensa no viene de las personas. A lo mucho pueden darte las gracias, elogiarte, hacerte tal vez algún obsequio, pero todo eso es efímero, es temporal. Y aunque claro que es un gesto muy bonito de amabilidad y de gratitud que otras personas pueden hacerte llegar, sin embargo, eso no debe ser lo que llene nuestro corazón, sino nuestro corazón lo debe llenar solamente el tener la esperanza de esa gran recompensa que nos espera cuando Cristo regrese por su iglesia. El penúltimo punto es que podamos enseñar con prudencia. Es decir, no siendo mujeres escandalosas, ruidosas, chismosas, como veíamos en la emisión pasada, sino que podamos guardar silencio, que seamos, como dice también en los requisitos de los diáconos que Dios da a través de la primera epístola a Timoteo en el capítulo 3, y habla específicamente de las mujeres que son diáconos, que seamos fieles en todo. Y este es un área en la que también requiere de nuestra fidelidad. En la palabra de Dios para todos me gusta mucho como dice, te lo voy a leer, y dice: las mujeres asimismo sean honestas, dignas de confianza en todo lo que hacen. En todo lo que hacemos tenemos que ser dignas de confianza. Porque sabes, muchas veces en esta labor de estar enseñando a otras mujeres, a jóvenes, inclusive a niños, ellos pueden abrirte tu corazón y contarte cosas tan profundas. Muchas veces son cosas dolorosas, pero te están dando la confianza de contártelo porque ellos están entendiendo que tú eres un instrumento de Dios para guiarles en su vida. Así que debemos de mantener esa fidelidad a Dios por medio de nuestro silencio y de nuestra prudencia. Y por último, el punto número 6, y este me encanta también, es de los más importantes, bueno, todos, pero este es de los más hermosos, que debemos recordar: no buscando nuestra propia gloria, no buscando nuestra fama, nuestra exaltación, sino hacerlo para Dios, como veíamos con anterioridad. Porque también en esto Jesús nos modeló algo muy importante. Cuando Él vino a la tierra para predicar la palabra del Señor, de su Padre, en Juan 5:41, Él dijo: gloria de los hombres no recibo. Porque Él siempre proclamó que Él venía para dar a conocer al Padre, para revelar la voluntad del Padre, para buscar la gloria del Padre. Y este pensamiento fue lo que lo llevó y lo motivó incluso a dar su vida en la cruz del Calvario y a beber la copa de la ira que no le correspondía beber, pero lo hizo para que el Padre fuera glorificado. Además de todos estos 6 puntos que te he dado, quisiera hacer una acotación muy importante. Yo he conocido a lo largo de estos pocos o muchos años que llevo caminando del Señor, he conocido y he tenido el privilegio de relacionarme con mujeres que han permitido que las pruebas y las dificultades y el sufrimiento en sus vidas sean transformadas en su fe y la hagan mucho más preciosa que el oro, como dice la palabra. Y considero que ellas principalmente deberían de encabezar la lista de estas
mujeres que pudieran servir como maestras del bien en nuestras congregaciones, en nuestras familias, incluso en nuestras áreas laborales, etc. Porque sabes, la efectividad de estas mujeres, y si tú eres una de ellas, quiero que me escuches, tu efectividad no depende para nada de las canas de tu cabello, del sobrepeso que tengas o no, de las arrugas de tu rostro. No depende de tu intelecto, de tu estrato social o económico, ni siquiera depende del número de hijos que hayas criado, tampoco de la experiencia de la vida que pudieras tener, sino tu influencia, mujer, maestra del bien, radica en tu madurez espiritual, algo que logramos adquirir a través de los años por haber permitido que Dios se glorificara en cada proceso, por muy difícil y doloroso que éste haya sido. Así que cuando las tormentas de la vida se abatan sobre nosotras y se dificulte y se haga pesado el trabajo en casa, el trabajo fuera del hogar, cuando lleguen a surgir esos problemas de salud que pudieran desanimarnos, yo te invito a que vayas al Padre, quien te dice: ven a mí, yo te amo, yo te quiero, yo te sostendré, yo te daré descanso. Porque sabes, nuestro Padre siempre, siempre nos tratará con el más alto valor, respeto y honor. Él nunca nos desamparará. No importa lo que tú puedas estar sintiendo. Recuerda, tus emociones provienen de tu corazón y el corazón es engañoso. Y para finalizar, quiero mencionar algunas de las muchas maestras del bien que la Biblia menciona. Ejemplos de mujeres que tal vez no se menciona si ellas daban discursos, si ellas hacían talleres o tenían algunas reuniones en su casa. Pero lo que sí menciona la Biblia y lo que sí podemos ver a través de este ejemplo de vida de ellas es que con sus actos, con sus acciones nos modelaban lo que era ser una maestra del bien. Y por ejemplo tenemos el ejemplo de Ana, la profetisa, esa mujer que quedó viuda desde muy joven y que la Biblia nos dice que ella quedó viuda y quedó soltera. Ella no se volvió a casar y dedicó su vida entera al servicio de los demás, al servicio del templo, con oraciones y ayunos de día y de noche, intercediendo por los demás. Ella enseñó, sabes, que Dios es suficiente y que Dios puede suplir todas nuestras necesidades, incluso Él puede ocupar el lugar de un esposo que te falta. Vemos también el ejemplo de María, la madre de Jesús. Cuando ella fue la madre de Jesús, ella enseñó a otras mujeres que solo Dios es suficiente y puede llenar, puede fortalecer, ese dolor que tú estás sintiendo al ver a tu hijo sufrir, al ver a tu hijo pasar una gran prueba, como cuando ella estaba viendo que Jesús estaba siendo azotado, molido, crucificado. Ella enseñó a confiar en la soberanía de Dios, en esos planes perfectos. Ella aprendió a que la fe de que los planes de Dios son mayores que los nuestros, son los que deben de motivarnos a esperar en Él y atravesar el dolor con esperanza. Tenemos el ejemplo también de Noemí, la cual enseñó lealtad, fe y humildad a sus nueras, específicamente a Ruth, quien la siguió. Noemí enseñó humildad cuando decidió que nunca debió haberse ido a Moab y tomó la iniciativa de regresar a Jerusalén. Ella confió que Dios supliría todas sus necesidades, tanto físicas, espirituales como emocionales, porque recordemos que también Noemí era viuda y había perdido también a sus 2 hijos. Tenemos este otro caso de Débora, quien enseñó a las mujeres de Jerusalén cómo pueden y deben impulsar el liderazgo masculino, pero sin usurpar, sin quitarles esa posición a los hombres. Tenemos por último el caso de Abigail, esposa de Nabal, quien enseñó y nos sigue enseñando a las mujeres a ser inteligentes, a ser prudentes, a esperar en el tiempo de Dios, el momento oportuno para actuar. Ella nos enseña también cómo debemos sujetarnos y respetar a nuestros maridos, inclusive si estos son necios o no conocen del Señor o no conocen el temor a Jehová. Ella lo hizo aunque su marido no lo mereciera, sabiendo que del Señor recibiría su recompensa.
Y así la lista podría continuar y continuar, pero solo quise mencionar de alguna manera algunas cuantas mujeres para darte un ejemplo de lo mucho que podemos enseñar a otras y trascender y pasar este legado. Y bueno, quiero decirte que esto ha sido todo por hoy. Si esta palabra te edificó, si esta palabra llegó a tu corazón, no olvides, por favor, dar like, suscribirte al canal en YouTube, compartirlo con tus amistades, con tus familiares y no te pierdas la siguiente emisión, el siguiente capítulo de Llamadas a Ser, donde estaremos compartiendo ahora acerca de Enseña el amor a otras. Así se titula. Así que hasta la próxima, que Dios te bendiga. Esto fue Llamadas a Ser. Por hoy nos despedimos. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición para ti y esperamos contar contigo en nuestra siguiente emisión. Dios te bendiga.